que tiene que ver particularmente con la manera en que circula la información. El reporte de Comscore para Argentina, yo les puse Argentina y Chile porque son algunos de los países que están monitoreados por Comscore, muestra un enorme crecimiento del tráfico en Internet. Lo primero que están viendo ahí es que el promedio diario de páginas vistas en Argentina subió 20 millones entre febrero y marzo. ¿Sí? 50 millones de vistas diarias en febrero y 70 millones prácticamente, un poquito menos, en marzo. Esto quiere decir que hay cada vez más gente que está buscando contenido en Internet y que de alguna manera hay que encontrar también estrategias para encontrar y para identificar contenido confiable. Los medios de comunicación han marcado sin duda un cambio muy importante en estas 3 semanas. Mucha de la información que se busca en Internet termina asociada a medios de comunicación, porque la gente entiende que es un lugar confiable donde hay información de calidad, y eso es una buena noticia para el periodismo, es una buena noticia para los medios de comunicación que están recuperando parte del prestigio, del reconocimiento, de la confianza que habían perdido en la emergencia de las redes sociales. Lo que ven en la pantalla en color amarillo y celeste es mobile y desktop. El amarillo es escritorio, computadoras de escritorio, y el celeste es dispositivos móviles. Como ven, la proporción de Argentina es casi mitad y mitad, muy distinta a la proporción de Chile, donde hay mucha más conectividad móvil que desde computadoras de escritorio. Por supuesto que esto ha crecido y ha cambiado con la pandemia y con el aislamiento social que se ha dispuesto en Argentina como en otros países de la región. Eso hace que las computadoras de escritorio se usen bastante más tiempo de lo que habitualmente ocurre, pero digo, son datos para tener en cuenta cuando tratamos de imaginar qué mundo estamos transitando. Cada semana a nosotros como equipo nos gusta mostrar cuáles son un poco las novedades que hay en relación a la desinformación en el mundo y cómo eso nos tiene que llamar la atención. Por eso, el escenario de la desinformación que preparamos para esta semana, bueno, ya está Gustavo, que no sé si está buscando asientos o anda tratando de hacer funcionar su avatar. A ver, un segundo, Adrián, te molesto. Gustavo, si querés, para sentarte, por favor apunta con tu mouse a la base de cualquier silla de las que vas a ver libres a tu izquierda, te mueves con las flechas y te sentas o compartís escenario con Adrián, no hay ningún problema. No hay ningún problema, sos bienvenido, Gustavo. ¿Me ¿Con las escuchan? flechitas? Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos perfectamente. Bueno, esto pasa, ¿no? Cuando uno se mete en realidad virtual, pasan estas cosas, así que Así es. Estamos aprendiendo cómo usar la plataforma y cómo movernos acá adentro, que no es tan intuitivo a veces como uno imagina, pero tampoco es difícil. Así que una vez que le encuentran la vuelta ya todo funciona mejor. Pero bueno, les decía que lo primero que les quiero contar es un poco cuál es el escenario de esta semana o de estos últimos días en materia de información digital asociada a desinformación. Lo primero que hay que decir es que hace 2 semanas atrás Facebook publicó un reporte interno de la compañía que se conocieron algunos resultados de ese reporte interno, y lo que Facebook mostraba particularmente es que hay un crecimiento muy grande en el consumo de noticias dentro de la plataforma. Es decir, que la gente que estaba acostumbrada a visualizar videos, memes, información pasatista, se está volcando fuerte a las noticias, y como dice la compañía, hay un consumo de noticias sin precedentes desde las plataformas asociadas a Facebook. Esto es básicamente Facebook e Instagram, son los lugares de mayor consumo de contenidos de noticias
que Facebook ha marcado como un cambio importante. El segundo dato relevante, ahora vamos a ver algunas cifras un poco más desagregadas, pero es que así como crece la cantidad de consumo de noticias, también crece la necesidad de que más actores estén compitiendo y tratando de identificar a mayor velocidad la información falsa, que también circula con mucha velocidad en tiempos donde efectivamente el coronavirus ha generado muchos picos de desinformación. Concretamente, en el idioma inglés, el fact-checking creció 900% entre enero y marzo. Esto es un informe de Reuters a través del instituto que tienen en Oxford. Y lo que cuentan en ese reporte, que ahora lo vamos a ver desagregado, es que si bien el fact-checking creció y hay más gente verificando contenido, sobre todo en inglés, también es cierto que ha crecido enormemente la información falsa. Y ahora vamos a ver algunas cifras de esa cuestión. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la demanda de noticias, para que tengamos dimensión del tráfico de información que está requiriendo la población en momentos de tanta incertidumbre, la cadena NBC, que es de alguna manera una de las que más tráfico genera en relación al mundo de las noticias en el mundo, llegó a tener en marzo 67 millones de visitas. Esto es algo así como 3 millones de visitas al día, para que tengan dimensión cuánta gente está demandando información confiable en este tiempo asociado a coronavirus, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, donde bien saben ustedes, la situación de salud se está agravando rápidamente por una serie de decisiones de gobierno que no han sido de las más acertadas. Eso es parte del reporte de Newsweek, que es una agencia que monitorea tráfico de Internet y reporta estadísticas a los medios de comunicación que están asociados, y que ha mostrado un crecimiento enorme del consumo de noticias en este tiempo. ¿Qué pasa con las noticias falsas? ¿Qué pasa con las fake news y el coronavirus? Bueno, en principio ahí hay algunos datos de uno de los informes que ha publicado Reuters Institute recientemente. Lo que hicieron fue tomar 225 noticias fake o falsas que habían sido detectadas por fact-checkers, por organizaciones que se dedican al fact-checking, y en base a eso lo que determinaron es que la mayor parte de la información, 59%, es información errónea que tiene mezclada un poco de verdad y un poco de información reelaborada o manipulada. Que hay como una mezcla que siempre tiene condimentos de verdad que se mezclan con información tergiversada, distorsionada, que de alguna manera se muestra como parte de esa estrategia para tratar de confundir o generar algún tipo de conflicto en relación a la información. El otro dato, que también digo no es menor, es que una porción grande de esa información es información totalmente fabricada de cero, inventada 100%. Y ahí, como ven, el 38% de esa información es un porcentaje alto de campañas de desinformación que están existiendo en este momento y que en general están asociadas a coronavirus, desde medicamentos y vacunas y origen de la pandemia, hasta información errónea, intencional, para tergiversar un poco los permisos, los controles, las actividades que quedan habilitadas. Bueno, hay absolutamente de todo dentro de esa gama. Un dato que a mí me llamó la atención, pero que de alguna manera es parte de lo que estamos viendo en el ecosistema de la desinformación, es que no se han detectado deepfakes. No hay uso avanzado de tecnología para producir información falsa al nivel de los deepfakes, que son de alto grado de realismo, pero que requieren de una complejidad técnica muy alta. Entonces, lo que estamos viendo en realidad con esta postal, con esta foto, es de alguna manera que hay que monitorear con mucho más agudeza la información que parece poco profesional, pero que tiene mucha circulación viral, que
alto rendimiento tecnológico o mucho tiempo dedicado a crear información falsa. La información falsa que está circulando en el contexto del coronavirus es información de baja calidad, es información que se produce de manera bastante artesanal, sin mucha tecnología, sin mucho tratamiento ni estético de ningún tipo, sino que es información que trata de mezclarse, de confundirse con la información real. Entonces digo, esto también facilita un poco la tarea de verificación, que es algo de lo que vamos a ver un poquito más adelante. El otro dato relevante tiene que ver con el origen de la información falsa, es decir, quiénes son los que distribuyen información falsa. Y en relación a las fuentes, lo que vemos es que la información errónea proveniente de figuras públicas, que pueden ser hombres de gobierno, influencers, celebrities, gente conocida o popular que tiene muchos seguidores, ha sido bajo, es decir, solamente el 20%, pero lo que hay que tener en consideración cuando uno traza una estrategia para combatir fake news es que efectivamente el impacto que tiene esa información que distribuyen celebridades o gente conocida o figuras públicas es muy alto. El 69%, como dice ahí, de esa información provino de ese bajo porcentaje de figuras públicas que pusieron a circular información falsa, no porque, digamos, sean cómplices de la maniobra de manera intencional, sino porque simplemente son víctimas de la desinformación y comparten, sin saberlo, información errónea que se pone a circular a mucha velocidad cuando proviene de cuentas importantes. Por eso, parte del esfuerzo y de la estrategia que hoy queremos contarle y compartir con ustedes tiene que ver con entender que hay que fijar prioridades, ¿no? No podemos verificar todo lo que circula. Y si tenemos que tomar decisiones sobre qué información verificar, bueno, tenemos que apuntarle mucho más a las figuras públicas o a las cuentas que tienen mayor visibilidad en redes sociales y poner el esfuerzo ahí, porque el impacto que eso tiene obviamente es más alto que un usuario común y corriente que tiene, no sé, 500 seguidores y de alguna manera el daño es menor en relación al que puede generar una figura pública. Esto también, digo, lo estamos aprendiendo en el marco de la pandemia y muestra que hay que prestar mucha más atención a la información que comparten los influencers o la gente que tiene muchos seguidores en relación a otras cuentas individuales, ¿no? Si tienen preguntas o algún dato que quieran reforzar o agregar, por favor, me interrumpen sin problema. Miren que yo estoy embalado y voy avanzando, pero estoy atento a lo que puedan considerar o que quieran que nos detengamos en alguna de estas cuestiones. Bueno, este era un GIF que como no está animado, no tiene ninguna gracia, así que no cumple su rol. Y lo que vamos a ver ahora es directamente meternos un poco en la dinámica de qué tenemos que identificar cuando estamos frente a una noticia y queremos verificar si esa noticia cumple los estándares de calidad y es una noticia confiable o no. Nosotros hicimos para la clase de hoy esta guía rápida que les vamos a compartir con algunos tips que tienen que ver con lo que hay que mirar y en lo que hay que detenerse un poco, porque la desinformación va mutando sus estrategias, va modificando parte de las formas en las que implementa de alguna manera el recorrido, pero vale la pena ir prestando atención a algunos iconos, a algunos ítems que se repiten con bastante frecuencia cuando uno está frente a un contenido erróneo o un contenido falso. La primera cuestión, digo, elemental es prestar atención al sitio que publica la información. Hasta el año pasado se creaban muchos sitios falsos para difundir desinformación que se activaban con una campaña y después cuando uno los iba a buscar el sitio ya no existía. Esto era parte de las estrategias que se venían usando. Desde las redes sociales cobraron un protagonismo más fuerte en la escalada de desinformación, se dejaron de crear muchos sitios
falsos, pero siempre vale la pena mirar un poco la URL, revisar que estemos ante un sitio real, mirar un poco la sección nosotros o nuestro equipo o el staff, para ver si ahí adentro hay periodistas que son reales, si hay gente que uno puede identificar, o estamos efectivamente ante un sitio que fue de alguna manera creado especialmente para alguna campaña de desinformación. Y el otro dato relevante que también detectamos en algunos estudios que hicimos, perdón, es que a veces se generan sitios clonados exactamente idénticos a un sitio original, pero con una URL con algún pequeño cambio. Por ejemplo, una de las campañas que contábamos, creo que la clase anterior, tenía que ver con Infobae, y la cuenta de Twitter, perdón, que se había usado para filtrar información falsa sobre Tinelli, se llamaba Infobea. Se había modificado el orden de la E y la A del final, y eso es una práctica bastante frecuente también en algunos sitios web que usan un pequeño cambio en la URL para tratar de engañar a la gente, clonando toda la estética del sitio, compartiendo de alguna manera los mismos colores, los mismos iconos, la misma letra, todo idéntico, pero con información falsa mezclada adentro de esa información. Entonces, es un trabajo que hay que detenerse un poco y hay que mirar de dónde proviene la información. El segundo factor que es muy frecuente, muy relevante y muy habitual en las estrategias de desinformación, tiene que ver con... Hola. Sí, perdón. Perdón, Adrián, te interrumpo acá, Alejandro de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, vos. Me quedé con un dato de la slide anterior que quería hacer la pregunta, pero recién ahora resuelvo cómo funciona el micrófono. Hablabas de que... Perdón, te vuelvo un segundo para atrás, ¿puede ser? Sí, dale. Que hablabas de que los influencers o las figuras públicas generaban casi un 70% más del compromiso en redes sociales. Cuando hablas de la métrica de compromiso, hablas de lo que conocemos como engagement, o sea, compartidos, comentarios, y ¿de eso hablamos? Sí. Particularmente, digamos, lo que se hace en este tipo de estudios es medir el alcance de cada publicación y de cada contenido, y lo que se ve es que efectivamente, digamos, en el caso de los influencers, la desinformación se multiplica en general por 7, digamos, ¿no? Es decir, Okay. 70% de prácticamente de esas interacciones provienen de cuentas de figuras públicas, con la desinformación, ¿no? Con la información errónea. Ok, ¿Sí? perfecto. Gracias. No, Adrián, no. disculpa. ¿Y cómo no? ¿Aló? Escucho. Sí, escucho. Ah, hola, soy Aura de Venezuela y bueno, la duda que tengo es saber también cuando mencionas que se debe verificar el sitio web, la URL, ¿cómo haríamos con las cuentas de las redes sociales? ¿Cuál es el método para poderlas verificar? Bueno, el encuentro que viene, la clase que viene, digamos, el tercer encuentro está dedicado 100% a redes sociales, imágenes y videos. Así que ahí vamos a ver varias de estas cosas, pero digo, no es muy distinto al proceso de verificación que se hace con la URL de un sitio. Hay que rastrear a la organización, hay que stalkear un poco para ver de dónde provino, hay que seguir algunas estrategias que vamos a profundizar la semana que viene, pero no es difícil, digamos, no es un camino complejo. Hay algunos mecanismos específicos porque, digamos, podemos, por ejemplo, identificar si una cuenta está verificada o no. Ese es un buen dato para diferenciar organizaciones serias de organizaciones que son falsas. Hay maneras de rastrear cuándo fue creada la cuenta, que es un dato muy relevante, porque muchas de las cuentas falsas se crean de alguna manera a medida de alguna campaña, ¿no? Se crean en el último momento y eso también se puede rastrear. Pero para ir en respuesta ahora, en realidad más profunda, la semana que viene vamos a ver
muchos tips vinculados con eso. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Pues nada. Bueno, la otra cuestión que tiene que ver con desinformación, decíamos, es modificar día y hora de la información. Muchas veces una estrategia muy frecuente es publicar como una noticia actual algo que pasó hace 1 año, 2 años o 3 años. Entonces, siempre hay que mirar con mucho detenimiento el día y la hora donde ocurrieron las cosas, el día y la hora donde se hicieron los anuncios, incluso en el marco de la pandemia y de las medidas que van tomando los gobiernos, se está usando mucho publicar como una información desactualizada, digamos, algo que ya cambió. Por ejemplo, no sé, beneficiarios de algún programa de gobierno y decir van a cobrar este martes, cuando en realidad es el martes del mes pasado. Y cuando uno revisa la información, tiene que detectar siempre a qué fecha y hora hace referencia el contenido, porque esa es una manera bastante frecuente de distorsionar las cosas. Así que digo, presten mucha atención siempre a eso y verificar un poco el contexto de la publicación siempre ayuda. ¿Qué otra noticia se publicó ese día? Si ese día pasó algo en particular que yo lo pueda asociar con el contenido que estoy tratando de verificar. Bueno, esas son algunas estrategias que iremos viendo tanto en el encuentro de hoy como la semana que viene para tratar de encontrar caminos que nos permitan llegar más rápido a identificar si estamos ante un contenido real o un contenido falso. La tercera... Adrián, Sí, escucho. sí, te consulto, me quedó haciendo un poco de ruido esta palabra de deepfakes, este uso avanzado de tecnología para producir información falsa. ¿Podés mencionarnos algunos ejemplos de esto como para identificar qué sería la producción de información falsa con el uso de una tecnología avanzada? ¿Qué es lo que sería, por ejemplo? Te escuché como medio cortado al comienzo, así que me perdí como el centro de la cuestión. Si me podés repetir brevemente la pregunta, mejor todavía. ¿Se escucha, Adrián, ahí? Ahí Bien, sí. la pregunta que te quiero hacer es si nos podés dar algún ejemplo de lo que implicaría la producción de deepfakes en el uso avanzado de tecnología para producir información falsa. Si tenés algún ejemplo como para que reconozcamos lo que sería el uso avanzado de la tecnología para producir información falsa, de manera tal de diferenciarlo. Ya. Entiendo. Sí, que quedó claro. Bueno, en realidad teníamos previsto mostrarlo la primera clase, por una cuestión de tiempo, se nos fue el tiempo y decidimos saltearnos un ejemplo de deepfakes, pero en particular los deepfakes, que son los usos avanzados de tecnología para producir información falsa, usan dos estrategias muy frecuentes. Una tiene que ver con modificar las imágenes de tal manera que alguien se le hace decir algo que nunca dijo y queda registrado en un video como si realmente lo dijera. Entonces, esa es una manera muy frecuente de promover información falsa. Y la otra cuestión, que es un poco más compleja todavía de identificar, pero que por suerte ya hay investigadores, incluso en la Argentina, de CONICET, que están identificando patrones de modificación de la voz, son audios falsos que se atribuyen a una persona cuando en realidad son de otra persona que tiene un tono parecido o se hace generar un tono parecido. Esas son las dos formas más recurrentes de uso avanzado de tecnología para producir información falsa. Entonces yo puedo ver, no sé, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, diciendo algo que nunca dijo y articulando de tal manera la imagen con el contenido de la voz que parece que realmente lo dijo. Y en realidad hay que usar mucha tecnología y mucho conocimiento para poder saber que eso es un contenido falso desde el punto de vista técnico. La mejor manera de
de determinar si tenemos que ir hacia un proceso más avanzado tecnológicamente, es tratar de encontrar un poco de contexto. Por eso siempre el contexto es muy relevante, porque digo, si hay una declaración muy llamativa de un presidente y resulta que no está publicada en ningún medio, que no salió por ningún lado, que no hubo repercusiones mediáticas sobre esa declaración, bueno, es más fácil saber que probablemente estemos ante un típico de deepfake, ¿sí? Entonces, siempre la intuición periodística, el olfato periodístico tiene que estar por encima de la tecnología, porque es lo que nos da la primera señal de alerta, de decir, bueno, esto es poco creíble, o es raro que el presidente haya dicho tal o cual cosa, o que lo haya dicho en estos términos, ¿no? Entonces, para responderte concretamente, las formas más recurrentes de uso avanzado de tecnología para producir información falsa es la manipulación de los videos para hacer decir a la gente cosas que nunca dijo. Esa es como la estrategia o el ABC típico de los deepfakes asociados a uso avanzado de tecnología. Después vamos a ver algún ejemplo, porque como decía recién la compañera que preguntó, verlo es como una manera más interesante de tomar nota de eso, ¿no? Así que veo si en algún momento les puedo compartir el enlace en el chat y lo pueden ver en el video para hacerse una idea más acabada. Avancemos un poquito con esta cuestión que tiene que ver con lo que hay que mirar, ¿no? Decíamos, hay que mirar, como pasábamos en el slide anterior, el sitio y el medio, la hora y el día. También hay que mirar el autor. Es bastante frecuente que las noticias falsas o no tengan autor o tengan un autor que uno no puede identificar, ¿no? Rastrear una persona, por suerte, es cada vez menos complicado. Hoy vamos a ver algunas herramientas para rastrear sitios, y la semana que viene vamos a profundizar un poco en herramientas para rastrear personas que también se pueden usar para identificar de alguna manera si estamos ante un autor que es real y que es un periodista, o estamos ante un nombre falso, ¿no? Por supuesto, la cuestión básica del periodismo de investigación y de cualquiera que hace un poco de periodismo vinculado con fact-checking es identificar a las fuentes, ¿no? Cuáles son las fuentes que otorgan credibilidad al texto informativo y de alguna forma saber si esas son realmente voces de autoridad, o como suele pasar con las noticias falsas, a veces lo que se hace es citar un estudio que puede ser paper publicado en alguna revista científica, pero que cuando uno va a hacer una indagación un poco más profunda, se da cuenta que es una publicación marginal. No sé si está Karina por ahí como para contarnos un poco desde los bibliotecarios cómo trabajan con la posibilidad de mostrar y de identificar cuando un paper está muchas veces citado y cuando es un paper marginal que alguien publicó alguna vez. Bueno, si aparece por ahí después nos podrá agregar un poquito de detalle de eso. Pero digo, por ejemplo, los periodistas tenemos que entrenarnos cada vez más en repositorios de uso de información científica. Tenemos que saber dónde ir a buscarla, y además de encontrarla, tenemos que saber cómo medirla. Tenemos que aprender, por ejemplo, el factor de impacto, que no sé cuántos de ustedes sabrán qué es, pero necesitamos empezar a aprender qué es el factor de impacto de una publicación científica para que una supuesta fuente autorizada no nos engañe. Porque, digo, en el contexto de coronavirus, por ejemplo, han aparecido citas de científicos que dicen cosas sobre el virus que en realidad tienen algún respaldo científico y están basadas en alguna investigación, y que desde ese punto de vista son de alguna manera reales, entre comillas, pero no son representativas del estado de avance de la ciencia. ¿Se entiende, digo, esta diferencia que por ahí es bastante sutil, pero que no alcanza con un estudio marginal para poder decir que
tal virus funciona de tal manera o que tal medicamento puede curar tal o cual enfermedad. Por eso digo, en eso tenemos que aprender mucho de los repositorios institucionales, de aprender a identificar factores de impacto vinculados con la ciencia, tenemos que aprender de indicadores científicos para saber cuán importante es una publicación en relación a otra, y no caer en estos engaños que son formas de tergiversar un poco el resultado de una investigación y de usarlas para algún fin. Entonces, es bastante frecuente en las noticias falsas más importantes, es que de alguna manera usan a veces información científica para tratar de justificar alguna definición. Voy a leer un comentario que hay, que veo que están diciendo algo de esto, pero dice alguien, no veo el nombre, no, hay como un código ahí. Pero dice, el problema con el factor de impacto es que se hace tomando en cuenta solamente las publicaciones de la llamada mainstream o corriente principal, o sea que se hace en base a los papers de los investigadores de los países desarrollados solamente. Sí, está bien, por eso decía que sobre todo la gente que trabaja con repositorios científicos nos puede dar cada vez más y más datos, y ahí María Inés Vila nos cuenta un poco cómo tenemos que empezar a medir este tipo de cosas. El factor de impacto es una de las mediciones que usa la ciencia, hay otras, y por eso de alguna forma también vale la pena aprender muchísimo de eso para que el periodismo también tenga mejor calidad al momento de verificar. No sé, Marcelo, si me ayudás, porque hay gente que pregunta si hay sonido, y hay otras personas que no han logrado conformar su avatar y por eso como que no pueden estar en la sala o no pueden hablar. A ver, Adrián, Sí. para que quede, digamos, para que quede claro para todos, escuchar se escucha perfectamente, entiendo que no hay inconveniente. Puede que alguien puntualmente no pueda escucharte o no haya terminado de conformar su avatar. Eso obedece puntualmente a la calidad del acceso a Internet que tiene en el lugar desde donde está intentando acceder. Ya no es un problema de plataforma, sino un problema de, lamentablemente, la baja calidad del acceso de Internet que tiene. Está bien. ¿Podés repetir, Marcelo, cómo hacen para hablar, los que quieran decir algo y hayan que ingresar? ¿Cómo no? Para aquellos para aquellos que quieren hablar, solo deben apretar el botón que está en el navegador, que tiene el símbolo del micrófono. Si no pueden hacerlo, pueden comunicarse vía chat también. Cualquiera de las dos opciones. Bárbaro. Bueno, es el segundo icono que está abajo, en la barra de abajo. Ahí hay un icono para los diálogos del chat, y al lado está el del micrófono. Hay que apretar ese botón para poder hablar. Digo. Exactamente. Es necesario que tengan un tilde en el cuadrito de arriba a la derecha que hay dentro de ese botón y apretar el botón. Ahí pone Inés, que dice, yo confieso que si no pude terminar de configurar mi avatar es meramente por impericia personal. El software utilizado está genial y el acompañamiento a las dudas también. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, Inés, por la parte que nos toca. Claro, por lo menos es importante que puedas participar, que esté ahí, que podamos leer sus comentarios, ya es un gran avance y vale la pena que pueda estar cerca de clase. Okay. Avanzamos un poquito. Veníamos viendo un poco que hay que mirar el sitio, hay que mirar la hora, hay que mirar el día, hay que mirar el autor, hay que mirar las fuentes. Obviamente hay que mirar el título de la noticia, que también es algo en lo que estamos trabajando mucho en el equipo de Desconfío, y ahora les voy a contar un poco lo que estamos haciendo con eso, porque es bastante frecuente el uso de títulos que se denominan clickbait, que uno podría traducir como títulos anzuelo,
y lo que en general buscan es generar impacto, generar curiosidad, abrir alguna cuota de suspenso y fomentar el clic, cuando en realidad a veces el clic es parte de un negocio de aquellos que usan el tráfico digital como fuente de ingreso, pero en realidad no hay ningún contenido asociado a ese título, o en todo caso el contenido es muy básico, muy elemental cuando uno ingresa a ese tipo de noticias, y sin embargo el título es tan atractivo que uno dice, bueno, tengo que entrar acá. Por ejemplo, 5 formas de matar el coronavirus. ¿Es un título que le darían clic o no? Digo, uno imagina que sí. Entonces, son formas bastante frecuentes de usar la curiosidad de la gente, y siempre atrás de ese tipo de títulos suele haber algún tipo de estrategia de desinformación o de intento de derivar tráfico para alguna cuestión. Por ahí, Adriana, probá de subir el volumen de la computadora, si es que tenés las teclas de volumen que habitualmente pueden tener. Y si no nos escuchás, no sé qué otra opción puede haber, Marcelo. No, hay mucho más. a ver, de vuelta, si el resto está escuchando perfectamente, que es lo que me parece, lamentablemente lo que le recomendaría es, como está en su casa, que reinicie el módem y vuelva a loguearse, porque claramente es un problema de su acceso de internet. Bueno, ahí estamos con Adriana, que está teniendo problemas. Pero bueno, el título clickbait, este título anzuelo, es una estrategia muy frecuente de desinformación. Cada vez que van a encontrar un título de la naturaleza, es bastante probable que estemos ante alguna estrategia que busca desinformar o que buscar de contexto, y sepan que atrás de esas estrategias no siempre hay intencionalidad política, ideológica, de poder, sino, como decíamos en la clase anterior, también pasa por negocios vinculados con el clic, digamos, ¿no? Digo, hay gente que, por ejemplo, cobra publicidad digital en función de la cantidad de clics que tiene el sitio, entonces lo único que necesita es que la gente haga clic. Después, si se va desilusionada, si no encuentra lo que fue a buscar, o si se da cuenta que está ante una estafa de contenido, bueno, eso mucho no importa para esos negocios, porque en realidad lo que están buscando es otra cosa, ¿no? Así que esto es parte bastante frecuente de las estrategias de desinformación. Y por supuesto, algo que lamentablemente está pasando desde que las redes sociales son el principal canal de distribución de las noticias, es que mucha gente lee solo el título y no ingresa al contenido, ¿no? Entonces, claramente, para verificar contenido, para frenar estrategias de desinformación, hay que meterse en el contenido, hay que entrar a la coherencia interna del texto, hay que detenerse a leer lo que está ahí antes de compartirlo, y esto es algo que tenemos que entrenar un poco a nuestras audiencias para que también hagan con nuestros contenidos, ¿no? Que no solo pase con nuestra circunstancia, sino también con el resto de los contenidos que de alguna manera accedemos o producimos. Adrián, ¿qué pasa con perdón, soy Marcelo, perdón. Alejandro, no sé si, porque como vos por ahí tenés minimizado el chat, Alejandro lo que nos plantea es que dice, Adrián, tengo un ejemplo de clickbait para comentar que hubo ayer, pero no quiero robar tiempo. Y Sergio le pidió a Alejandro que si tiene el enlace, que por favor lo ponga en el chat para después poder comentarlo. Ahí sí, acaba de ahora, subirlo Alejandro. Vamos ahora. Alejandro. O Sergio, no sé. ¿Se me escucha ahí? Alejandro. Sí, se escucha bien, Sí, Alejandro, perfecto. Perdón, no quiero robar mucho tiempo de clase, pero ayer en Argentina y particularmente en Twitter sucedió una situación de, no sé si, por eso quería traerlo a la clase, porque no sé si calificarlo como desinformación. Ahí dejé el enlace del tweet. Hay un periodista argentino que vive en el Reino Unido que hizo un tweet que se hizo muy viral, ahora tiene 13.000 retweets, en el que asegura, con cierto uso de palabras muy grandilocuentes como último momento, emocionante, histórico, asegura que la Universidad de Oxford
casi seguro tiene la vacuna lista para septiembre contra el coronavirus. Y a partir de eso hubo muchos periodistas científicos que empezaron a desmentirlo y que terminaron yendo a la fuente original de la Universidad de Oxford, que tiene algo de verdad. Sí es cierto que hay un equipo de la Universidad de Oxford trabajando pero están lejos de tener la lista. Entonces, creo que claro, quería compartir información, si ves un artículo, simplemente un tweet, estaba como tu opinión sobre ciertas técnicas como la exageración de ciertas informaciones que pueden ser verdaderas, o el uso de ciertas palabras como esto de que casi seguro está lista la vacuna, que para términos periodísticos es pobre. Sí, claro. Exactamente. Bueno, la verdad que viene muy bien, digamos, porque son estrategias muy asociadas a esta idea de clickbait, es decir, de te digo algo que sé que te va a entusiasmar y les vas a dar clic a este contenido que quiero que veas, y en realidad lo que está haciendo es forzando un poco las cosas para generar un poco de tráfico, ¿no? O de retweets o de visibilidad o de lo que sea. Eso es una típica estrategia de desinformación que la podemos calificar como tal en tanto y en cuanto no hay evidencia que respalde el contenido, digamos, ¿no? Es decir, casi seguro que para septiembre no me está diciendo nada. Dame alguna evidencia, dame algún hecho, algún fact que yo pueda contrastar y decir, bueno, sí, esto realmente para septiembre va a estar desarrollada tal o cual solución. Hacer futurología o predecir posibles comportamientos es una forma de engaño que obviamente el periodismo no debería seguir, y como bien contaban ustedes, hay reacciones de todo tipo. Hay gente que lo ha compartido y que ha hecho con eso una noticia, y hay gente que lo ha salido a desmentir porque se ha tomado el trabajo de verificar, ¿no? Porque está siendo parte de lo que estamos tratando de implementar acá, que es decir, bueno, parto de un dato que dice una supuesta fuente, y lo que tengo que hacer es todo el camino inverso para ir hacia atrás en el tiempo y recorrer y encontrar de alguna manera la fuente de desinformación y poder contrastar si realmente estamos ante alguna afirmación un poco más certera, que de todas maneras sigue sin ser un hecho, ¿no? No es algo que podamos decir es verdadero o es falso. Eso lo vamos a ver en un ratito, porque no se puede probar si es cierto que la vacuna va a estar para septiembre o no. No es algo que se pueda comprobar, es algo que solamente el tiempo va a decir. Así que esta es un poco la cuestión. Bueno, ¿alguien quiere como volver para atrás un poquito? El punto 6 es el texto, así que ese era un poco el slide anterior. Bueno, les decía, lo más frecuente en las estrategias de desinformación, junto con modificar el tiempo donde ha ocurrido un acontecimiento, es también la ausencia de contexto. Muchas de las noticias falsas lo que hacen es eliminar datos de contexto para que no se sepa dónde fue tomada esa imagen, quién la tomó, a qué fecha corresponde, en qué país está, ¿no? Tratan de garantizar que de alguna manera esa información contextual desaparezca, porque es una forma mucho más compleja de identificar si estamos ante una información real o una información falsa. Hay en esto múltiples ejemplos que tienen que ver con la eliminación del contexto, pero esta es una estrategia muy, muy recurrente, muy utilizada, y por eso digo, el trabajo de fact-checking, de verificación que tenemos que hacer es reconstruir ese contexto, poder identificar algún dato en la imagen que nos remita a algún país, o que podamos saber si estamos en un aeropuerto de Argentina, en un aeropuerto de México, si ese tipo de vehículos se vende en el país o no se vende, si la patente del vehículo es una patente que se corresponde con el país o en realidad es de otro lugar. Bueno,
siempre hay algún elemento suelto que nos da como una primera pista de donde podemos agarrarnos para poder compartir de alguna forma el camino inverso y empezar a recorrer hacia atrás de qué manera podemos reconstruir el contexto, que siempre es una forma frecuente para instalar campañas de desinformación. Esto suele pasar también con la imagen, suele pasar con las noticias vinculadas con catástrofes, por ejemplo. Siempre aparece, digo, el accidente fatal ocurrido en un lugar que termina tratando de ser instalado en otro lugar, o el último momento que de alguna manera hace que muchos periodistas quieran competir con el breaking news y tratando de llegar primero a la información y se coman alguna operación de este tipo con accidentes o episodios que ocurrieron en otro lugar. Digo, hoy tenemos, por ejemplo, una noticia de un sismo en la Argentina. Bueno, es muy probable que alguien use ese dato, que es un dato real, para traer imágenes de sismos que han ocurrido en otros lugares con destrucciones que realmente no han ocurrido. Y esas son formas bastante recurrentes de desinformar que suelen estar al día con las estrategias de desinformación. Y por eso lo que vamos a ver en el encuentro que viene, que nos vamos a dedicar a usar herramientas específicas para monitorear imágenes, lo que van a ver es que se puede identificar si una foto fue alterada o fue modificada. Y también se pueden rastrear metadatos de las imágenes para ver si esa imagen es actual o es una imagen vieja, independientemente de saber si esa imagen corresponde o no con el hecho. También podemos tener información interna de alguna manera de la imagen que nos permite tomar algunas conclusiones o entender mejor si esa imagen se corresponde con el hecho que se está narrando o está fuera de contexto. Hasta acá, digamos, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digo, estamos con el ABC de los primeros pasos que hay que dar y de los aspectos que hay que monitorear o que hay que mirar, que hay que observar con detenimiento cuando uno está frente a una información que puede resultar dudosa o poco confiable, ¿no? Esto es un poco el ABC de lo que hay que mirar. Adrián, te hago una consulta. Así como nadie resiste un archivo y hay gente que se ocupa de chequear la cantidad de contradicciones que tienen algunas figuras políticas públicas, ¿hay alguien que chequee la cantidad de noticias falsas o la cantidad de títulos con la metodología de clickbait que dé un periodista y un medio? Porque digo, ¿cuál es el costo para el medio y para el periodista de que se difunda una noticia falsa? ¿Esto está medido? ¿Alguien se ocupa de esto? ¿Está todo en ciernes? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque es parte de lo que nos venimos preguntando hace bastante tiempo en Desconfío. En Proyecto Desconfío no estamos tan enfocados en hacer fact-checking tradicional con el verdadero falso, que es una forma de calificar de alguna manera las noticias, sino que estamos más enfocados en tratar de medir la calidad de la información que se difunde y en particular medir efectivamente si hay correspondencia entre esos títulos y el resultado o el contenido o el desarrollo de una noticia. Nadie está midiendo esto, esta es la primera respuesta a tu pregunta. No hay datos de ningún tipo de cuánto de esto hay en los medios de comunicación, por lo menos de la Argentina, pero sí en el equipo de Desconfío estamos construyendo herramientas con procesamiento de lenguaje natural para empezar a identificar estos patrones, estos parámetros de cuánto hay de este tipo de situaciones. Bueno, hay alguien más que no puede activar el sonido. Entiendo, Marcelo, y corregime, que el sonido se activa solo, ¿no? ¿O hay que apretar algo? No hay que apretar nada. El sonido se activa
solo. Los problemas de vuelta de aquellos que tengan inconvenientes con el sonido, repito, pueden surgir o de la calidad de conexión que tienen en ese momento o en algunos casos muy raros, porque sobre todo la mayoría, salvo que estén en algún edificio corporativo, puede ser bloqueado por el antivirus, pero no creo en el caso este. Digamos, me parece que la mayoría o aquellos que han tenido inconveniente es porque la calidad de su internet no es buena. Agrego un dato, lamentablemente si no nos puede escuchar no le va a ser útil la recomendación, pero arriba a la derecha, en la barra superior a la derecha, al lado del tiempo, hay un iconito con el símbolo del volumen, y ahí están todos los controles de volumen de todo lo que se puede tocar, porque por ahí alguien tiene algún volumen bajo. Claro, arriba a la derecha hay una pantalla, una nota musical, un video, una cámara de video y lo que dice Adrián, el sonido. Exacto, ahí pueden tocar ahí, pueden modificar los parámetros de volumen. Maestro sería yo, digamos, ¿no? Se me ocurre que maestro sería yo. Y bueno, después está el resto de los sonidos para calibrarlos como uno prefiera. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que recién hacía la compañera, siempre díganme el nombre antes de arrancar la pregunta, porque yo en el chat veo símbolos y cosas, pero no aparecen los. Rosana, Adrián. Bárbaro. Bueno, entonces decía, en Desconfío estamos tratando de diseñar una herramienta con altos niveles de automatización para hacer procesamiento de lenguaje natural y poder cruzar un poco el título de la noticia con el contenido de la noticia y con una serie de indicadores que también estamos construyendo, porque tampoco está muy claro qué indicadores hay que usar para poder medir la calidad de una noticia, ¿no? Este es un tema muy discutido en el ámbito de la investigación aplicada vinculada con noticias y estamos participando de distintas iniciativas, ensayos, proyectos que están en esa búsqueda, así que también estamos elaborando de alguna manera nuestra propia guía de indicadores para decir, bueno, esta es una noticia confiable o muy confiable y esta es una noticia poco confiable o nada confiable, y que haya parámetros lo más objetivos posibles para poder calcular esa circunstancia, ¿no? Así que bueno, si a Rosana o a cualquiera de los que está acá le interesa involucrarse en alguno de los proyectos de Desconfío que tienen que ver con estos temas, los proyectos son en todos los casos abiertos, es decir, cualquiera se puede sumar como voluntario a participar de los proyectos, no hay que tener ninguna credencial en particular, ni ningún conocimiento en particular, más que estar interesado en el tema y meterse a fondo en la temática para poder sumarse al equipo. Vuelvo un poquito a la presentación, porque también es cierto que la gente estamos teniendo un ruido ahí, no sé, alguien Sí, puede ser que alguien tenga abierto el micrófono. Está bien. Bueno, ahí dice Inés que se metería de cabeza en el proyecto si tuviera 30 años menos. No hay edad acá, ¿eh? Además la pandemia viene bien porque uno se queda en casa y puede trabajar a distancia, así que no hay parámetros de edad. De hecho, vamos a investigar, desde este mes estamos investigando consumo de información y estrategias de desinformación en WhatsApp en adultos mayores. Así que también viene bien, más allá de la edad, el aporte que puedan hacer en ese proyecto. Pero les decía que para de alguna manera entender por qué las noticias falsas terminan circulando como circulan, es porque en gran medida han entendido cómo se construye una noticia real y comparten muchos de los criterios que usa el periodismo para informar. En primer lugar, en muchos casos, las noticias falsas imitan la forma de las noticias. Cuando uno la ve, tiene título, tiene bajada, tiene desarrollo, tiene foto. Es muy parecida desde lo formal a una noticia. Siempre hay alteración de aspectos relativos que tienen que ver con la
cuestión del tiempo o de la geografía como una estrategia bastante frecuente de alteración de información, se construye un grado de verosimilitud lo suficientemente alto como para que alguien pueda creer que eso es cierto, es decir, no son noticias disparatadas, sino que en general son informaciones que tergiversan algún aspecto del problema, pero son bastante creíbles, son razonables, y por otro lado, siempre hay reemplazo de contenido o ausencia de contexto para hacer significar algo que no ocurrió o que algo que ocurrió en otro lugar, mostrarlo como que está pasando en algún punto, ¿no? Y eso es un poco el ABC de por qué las noticias falsas circulan con tanta asiduidad y por qué lamentablemente mucha gente las comparte de buena fe creyendo que son noticias reales, ¿no? Esos son un poco los parámetros que sigue una fake news. Bueno, esas son las famosas fake news, ¿no? Ese era un GIF también muy, muy lindo, muy entretenido, que tampoco tiene movimiento, así que tampoco lo van a ver. Vamos un poquito con algunas herramientas que vamos a empezar a ver hoy, que vamos a profundizar mucho en la clase que viene, vamos a ver muchas herramientas en la clase que viene, pero ya nos gustaría meternos con algunas herramientas de verificación y con lo que nosotros llamamos el método de desconfío, que son los pasos que hay que seguir para verificar un contenido. Lo que busca la verificación de datos o la verificación del discurso público es un poco de esto, ¿no? Confirmar o comprobar hechos y datos que se usan en los discursos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y ese es un poco el propósito, verificar y chequear que eso haya ocurrido realmente. ¿Cómo se hace esto? Digamos, bueno, identificando en primer lugar qué podemos verificar. Y acá es donde a nosotros nos gusta empezar con una cuestión de método un poco más ordenada. Lo primero que nos gusta hacer es una lista de lo que se puede verificar. Porque a veces nos quedamos con que solamente verificamos declaraciones de funcionarios o declaraciones asociadas a cifras, y en realidad lo que se puede verificar son muchísimas cosas que están mencionadas de manera bastante sintética en esta rápida lista que hicimos, porque todos esos datos que están ahí volcados se pueden verificar. Yo puedo verificar fechas, puedo verificar nombres de personas, puedo verificar nombres de sociedades o empresas, puedo verificar perfiles de redes sociales para ver si son personas reales o no, o si son empresas que realmente existen o no, si son la cuenta oficial o no de una organización. Puedo verificar lugares, puedo verificar datos asociados a algún tema o alguna noticia, puedo verificar hechos específicos, bueno, etcétera, ¿no? Puedo hacer una lista larga de cuestiones que puedo verificar, y por eso siempre nos gusta transmitir esta primera idea a aquellos que se están de alguna manera involucrando en los fenómenos de desinformación, que hay mucho más para verificar de lo que a veces imaginamos, y que no se queden solo con las declaraciones, que efectivamente todo esto se puede verificar y puede arrojar mucha luz respecto de cuando estamos ante un contenido engañoso o un contenido directamente falso. Lo que va a pasar acá es que el encuentro que viene nos vamos a detener en estos tres temas que están ahí: redes sociales, imágenes y videos. Eso, el foco de atención de esos temas, lo vamos a ver la clase que viene. Soledad en particular va a trabajar mucho estos temas y va a ser un poco la que lleve adelante el desarrollo de cómo hacemos para verificar redes sociales, cómo hacemos para verificar imágenes y cómo hacemos para verificar videos. Mientras tanto, digo, entender que hay declaraciones que se pueden verificar y declaraciones que no son verificables, que no son pasibles de ser sometidas a un contraste, a una comprobación de la afirmación que se tiene, ¿no? Este es un ejemplo bastante frecuente, bastante claro, de cosas que no se pueden verificar, ¿no? Se dice, bueno, este gobierno es el mejor de toda la década. Y la verdad que no dice en relación a
al combate a la pobreza, en relación a la distribución del ingreso, en relación a las políticas antiinflacionarias, bueno, etcétera, ¿no? Digo, cuando uno se empieza a preguntar a qué hace referencia la cita y cómo podemos medir esta declaración, nos damos cuenta que no hay manera de contrastarla con nada, digamos, que no sabemos bien de qué estamos hablando. Y por lo tanto, digo, es más un parecer bastante genérico que una afirmación que se pueda contrastar. Lo que sí se puede contrastar es una afirmación del segundo tipo, ¿no? Digo, la pobreza bajó un 20% con este gobierno. Bueno, ahí sí podemos contrastar con el gobierno anterior y ver si efectivamente esa afirmación se comprueba o no, por lo menos con datos oficiales, que es una primera guía de verificación que tenemos que tener a la mano todo el tiempo para poder determinar si una afirmación es real o es una afirmación falsa. Esto que parece demasiado obvio, les pido que presten atención suficiente cuando vayan a hacer verificación, porque a veces se intentan verificar cosas que no se pueden verificar y uno pierde tiempo, esfuerzo y cosas en datos o en afirmaciones que no se pueden contrastar, ¿no? Bueno, Diana también pregunta cómo ver mejor la pantalla, Marcelo. ¿Estás por ahí, Marcelo? Bueno, sí, acá estoy. Sí. Se puede ocultar el nombre, ahí le acaba de contestar Mario. Menú avatar, preferencias y pestaña general. Esa es una opción. La otra opción es que con la tecla Alt y el mouse apunten a la pantalla y después con la flecha para arriba se acerca todo lo que quieran. Son las dos opciones. Bárbaro. Muy bien. Vamos aprendiendo un montón. Adrián, perdón, voy a hacer una aclaración más. En la parte de afuera de este edificio, en la entrada, en la puerta de entrada, están todos los carteles que enseñan a manejar el avatar. Para acercar la pantalla, alejar la pantalla, etcétera. Para aquellos que después, si quieren, pueden salir, se levantan y pueden repasar un poquito. Bueno, bárbaro. Igual vamos aprendiendo un montón de cómo movernos en este mundo. Yo estoy ahora anclado en el escritorio y tengo vista de 360 grados de todo el salón y puedo ver todos los que están sentados ahí, pero no me puedo mover, por ejemplo. Sí, me puedo mover, pero tendría que desanclarme del escritorio y voy a volar también. Hay una opción para volar que después podemos jugar en el final a ver si funciona. Vamos rápido con el proyecto Desconfío y con algunas dinámicas que hacen un poco a nuestra organización. El sitio es desconfío.org, ahí quedó la G como abajo, pero va todo junto. Y ahí van a encontrar parte de lo que hacemos y de los proyectos que están activos y de las informaciones que vamos publicando. Nosotros tenemos un método para verificar información que hemos llamado el método Desconfío y que está dispuesto, que tiene 10 pasos que usamos para la verificación, que son estos 10 pasos que vamos a ir repasando ahora. Los primeros 5, digamos, son en general aquellos que tienen que ver con contrasto la información que quiero verificar. Obviamente, primero la tengo que seleccionar, después tengo que identificar el medio con el que fue publicada. Esto que decíamos un poco al principio, ¿no? Ver que la URL sea real, que ese medio ha publicado otros temas u otras noticias. Después lo tengo que comparar con otros medios. Este es un ejercicio muy frecuente y muy necesario. Digo, si es un tema realmente relevante, debería estar en varios medios y no en uno solo. Y eso es rápidamente una forma bastante frecuente de identificar información falsa o desinformación. Después hay que consultar a las fuentes citadas y por eso nos gusta hacer el ejercicio del punto 5, que lo ponemos especialmente y que es un agregado nuestro con el equipo de verificación de Desconfío, porque nos gusta hacer una lista de cosas que vamos a verificar. Esto que parece de escuela primaria, ¿no? De hacer una lista, aunque parezca mentira, es lo que termina resolviendo el 99% de las verificaciones y lo que ayuda a hacer
más rápido. Entonces lo que hacemos en general es dividir una hoja o una pantalla o lo que tengan en columnas y vamos agrupando dentro de la noticia que queremos verificar cuáles son los hechos que se mencionan, cuáles son las frases que se pueden contrastar, qué personas aparecen mencionadas, cuáles son las fuentes que se citan, qué organizaciones están involucradas en la noticia, qué datos se refieren, qué fechas tienen lugar. Y a partir de que tenemos esa lista bastante ordenada, sí empezamos a avanzar de alguna manera con las etapas que vienen para poder de alguna manera verificar cada cosa, ¿no? Obviamente, cuando logramos identificar a las fuentes citadas y las podemos consultar y podemos saber quiénes son y podemos de alguna manera llamarlas, hablar o en todo caso encontrar documentos si se trata de documentos o identificar contenidos que están asociados a esas fuentes y podemos verificar que son ciertos, también, digamos, es necesario de alguna manera contrastar eso con fuentes alternativas. Las fuentes alternativas no siempre, digamos, son fáciles de identificar, pero sí tenemos que tomarnos el trabajo de tratar de detectar alguna fuente alternativa que pueda ver si ratifica o rectifica algún dato relevante que hace a un tema, sobre todo cuando estamos hablando de temas bastante delicados, ¿no? Como puede ser salud pública, y resulta que nos encontramos con una noticia, un experto que dice que para curarse de tal cosa hay que hacer tal o cual práctica y todo cierra por todos lados y parece bastante creíble. Bueno, contrastar con una fuente alternativa puede ser una manera de identificar que ahí hay algún desfasaje o alguna cuestión, porque los periodistas tenemos que reconocer que no somos expertos en nada, ¿no? Digo, que no sabemos de salud, que no sabemos de economía, que no sabemos de ciencia, que tenemos nociones, pero que no somos expertos. Entonces, siempre consultar con expertos y consultar con fuentes alternativas es una manera muy habitual de poder verificar información. Obviamente la tarea más compleja tiene que ver no solo con identificar esas fuentes y contrastarlas, sino también con poner en contexto la información que en general, si es una noticia dudosa o engañosa, probablemente no tenga elementos de contexto. Y esa tarea que requiere reconstruir un poco el contexto de ese contenido es lo que probablemente nos lleve bastante más trabajo, que en general surge del punto 5, ¿no? Cuando uno tiene hecho el listado de las personas, las organizaciones y las fechas que aparecen citadas, se puede dar cuenta de manera un poco más rápida si ese contexto fue tergiversado o no para identificar de alguna manera si estamos ante una información falsa o ante una información real. Ahí a ver también la clase que viene son herramientas digitales que nos sirven para poder encontrar más rápido. Estoy viendo acá, me acabo de dar cuenta que tengo repetido el punto 4 y el punto 7, cuando en realidad en el medio lo que me falta es la búsqueda reversa de imágenes, que no sé por qué razón no quedó publicado en el decálogo y hay un punto repetido. Pero, digamos, el punto 7, que nosotros incorporamos al método y que no está ahí en el slide, se los debo, es la búsqueda reversa de imágenes. Para el que no sabe de qué se trata, es simplemente hacer un clic derecho en una foto que está publicada en internet y buscar en Google, que es una de las opciones que aparece, por ejemplo, y eso alcanza para la búsqueda reversa más elemental. Y uno lo que puede ver es si esa foto ya fue publicada, en qué otros contextos fue publicada, y a veces puede detectar que efectivamente lo que se mostraba como parte del sismo que hubo hoy en Argentina, en realidad es una foto de un sismo que hubo en México hace 5 años, ¿no? Y eso se puede hacer de manera muy, muy fácil con un simple clic derecho
tratando de identificar la búsqueda reversa de imágenes. Lo que sí vamos a ver el encuentro que viene son herramientas un poco más complejas, o más completas en realidad, de búsqueda reversa, que no solo nos dan las otras fotos idénticas que se han publicado, sino también información de metadatos de la imagen que sirven para verificar si esa imagen se corresponde con el hecho que está tratando de ilustrar o tratando de contar esa noticia. Y por último, que esto es un tema que vamos a trabajar en el último encuentro, dentro de 2 semanas, es calificar la noticia. Lo que les vamos a mostrar en el último encuentro es qué calificaciones se está viendo hoy en el mundo del fact-checking, qué categorías o etiquetas usan las distintas organizaciones, para que ustedes de alguna manera tengan referencia de lo que se está haciendo en este momento, sabiendo y teniendo muy en claro lo que decíamos recién y lo que creo que preguntaba Roxana más temprano, respecto a la calidad de las noticias. En general, este verdadero, falso, engañoso, no mide la calidad de la noticia, sino que simplemente le pone una etiqueta para identificar contenido real de contenido que no lo es. Pero hay otros matices y hay otras formas de medir la información que también la vamos a ver en el último encuentro cuando hablemos un poco más de storytelling, de cómo se cuenta una historia basada en una verificación que ustedes puedan llegar a hacer en algún momento. Así que bueno, en el punto 7 borren esto que dice acá y ahí pongan búsqueda reversa de imágenes, porque ese es el 7º paso que no sé por qué lo puse, lo repetí del grupo anterior. Bueno, ese es otro GIF que está muy interesante, pero que tampoco se mueve en esta presentación. Vamos a ver ahora poquitas herramientas que vamos a profundizar, como les decía, la clase que viene, con muchas herramientas más que vamos a ir viendo, pero que empiezan a meternos un poco en el mundo de cómo buscar contenido que tiene que ver con información falsa o con información engañosa. Acá hay 2 herramientas que nosotros usamos bastante seguido que tienen que ver con rastrear el origen de un dominio. Un dominio, es decir, una URL, como les decía más temprano, puede ser el origen de una información falsa. Hay gente que genera sitios solamente para promover campañas de desinformación y publica contenido que solamente está alojado en ese lugar y no lo encuentra en ningún otro sitio del mundo. Y por eso es factible usar estas herramientas para empezar a rastrear un poco quién es quién en ese mundo y de alguna manera qué información adicional nos pueden dar esas herramientas. Estoy pensando cómo compartirles los enlaces para que puedan ver las herramientas mientras Adrián, podés compartir, si tenés los links, podés compartirlos en el chat. Sí, ahí los comparto porque los tengo abierto en la otra computadora, así que ya los paso para acá y se los comparto, así pueden ir haciendo clic en la herramienta y de alguna manera ir viendo cómo funcionan, digamos, ¿no? Una cosa es contarles y otra cosa es probar esas herramientas en tiempo real con un ejercicio rápido para que puedan ver un poco cómo funcionan ese tipo de herramientas. Bien. Ya se los comparto ahí en el chat, así tienen la información para poder probar las herramientas, los que estén en una computadora y tengan la posibilidad de acceder al... Solo, Adrián, un comentario. Para aquellos que quieran, digamos, acceder en este momento en vivo, les recomiendo que aprieten el botón que está abajo a la izquierda que dice chat local. Ahí van a poder ver los links que va dando Adrián, que nos va a compartir Adrián ahora. Gracias, Adrián, perdón. Exactamente. No, al contrario. Bien. Acá
Voy a poner en la conversación. Lo primero que van a ver ahí es el enlace a Whois, que es una herramienta que permite de alguna manera acceder a información sobre los dominios y sobre quiénes son los registrantes de esos dominios. Y como ven acá en este slide, esta es un poco la interfaz con lo que se van a encontrar cuando efectivamente ingresen a esa herramienta, ¿no? Entonces, lo que les pido ahí es que pongan el nombre de confio.org, que pongan el nombre del dominio y que alguien me cuente lo que le aparece en términos de información que ustedes consideran que puede ser útil para tratar de identificar el origen del sitio, quién es la persona registrante, de dónde salió, dónde está alojado, cuál es la IP, bueno, información que después hay bastante más detalle en Whois que se puede ir viendo en distintas partes de la interfaz, que nos permite ir cada vez más profundo, siempre y cuando tengamos algunas nociones básicas de cómo identificar información sobre dominios, ¿no? Que es otra cosa que hay que ir aprendiendo de a poco para verificar cuándo estamos ante un dominio que fue especialmente creado para una campaña de desinformación. ¿Alguien que me pueda contar si ingresó a la herramienta y se pudo buscar el dominio desconfío.org, a ver qué le aparece? Adrián, Sí. lo que yo veo ahí ingresé, sale información bastante precisa sobre el país donde se registró el sitio, Arkansas, y el responsable, digamos, la persona que figura como responsable del sitio, que es una persona que se llama Franco Perdomo. Y después hay una serie de indicaciones acerca de los URLs de dominio, y espera que alcance a ver hasta ahí. No, está bien, pero bueno, ahí ya tenemos algunos datos muy relevantes. En primer lugar, podemos asociar el sitio con una persona. Eso ya, en términos de verificación, es un enorme dato. Es un gran dato porque ya tenemos un nombre propio para ir a buscar a las redes, para ir a buscar a Internet, para rastrear de alguna manera esa circunstancia. Después hay un dato muy interesante que tiene que ver con los días de antigüedad del sitio. Ese es otro dato muy relevante cuando uno hace verificación de información que puede ser poco confiable, porque evidentemente si el sitio tiene 490 días de antigüedad, como en este caso, quiere decir que, digamos, no es un sitio que se creó ayer para montar una campaña de desinformación. Los sitios de desinformación en general duran muy poco tiempo. Y después sí, no tomen tanto el origen del dominio, porque en general esos son los servidores que se subcontratan, ¿no? Es decir, alguien desde Argentina contrata un dominio a través de una empresa que tiene sede en otro país y por eso aparecen ese tipo de informaciones. Pero en principio, digamos, sepan que con Whois uno rápidamente puede tener un nombre asociado a un sitio y eso es un gran dato. Y tiene un segundo valor que para nosotros ha sido muy relevante en algunas indagaciones, que es la posibilidad de poder ver cuánto tiempo lleva el sitio, cuánta antigüedad tiene el sitio, que también es un dato relevante cuando uno está frente a campañas de desinformación. La otra herramienta que estábamos viendo recién es una muy parecida, que también les voy a compartir el link acá, que se llama Domain Big Data, que cumple funciones bastante parecidas en ese sentido a lo que acabamos de ver, pero que también, digo, es una interfaz, les puede agregar algún dato y que ahí les compartí en el chat el link, el enlace a la herramienta, para que también alguien me pueda contar en un ratito con qué se encontró ahí y qué tipo de información le devuelve. Esta es particularmente la interfaz de Domain Big Data. Este es un poco cómo se ve, digamos, la información cuando uno accede a ese sitio y qué tipo de información puede encontrar en ese tipo de herramienta, ¿no?
A ver si alguien prueba con, no sé, con Desconfío o con cualquier sitio y les pueda contar un poco de alguna cosa que aparezca ahí. ¿Alguien pudo entrar? ¿Alguien tiene? Adrián, Sí. yo probé poner el nombre de la zip, de la URL de la zip.org y sale también el lugar donde se registró la web. Y lo que me llamó la atención, bueno, habla de, me llamó mucho la atención es que hay un montón de webs relacionadas con la zip de otros países. Muy interesante. Esto es otro dato relevante que tiene Domain Big Data, y es que efectivamente aparecen las URL asociadas o vinculadas de alguna manera con el dominio que uno está buscando. Entonces, también esa es una información valiosa que a veces puede abrir otras puertas para garantizar la verificación y que podamos de alguna manera encontrar alguna pista que nos ayude a confirmar o a verificar un dato. En el webinar que acaba de dar AFP con Elodie Martínez esta semana, también a través de la plataforma de la CIP, Elodie contaba que hay verificaciones que le llevan hasta 14 días para poder desmentir o verificar una información compleja. Les puede llevar a una organización como AFP, que tiene 1.500 periodistas repartidos por el mundo, hasta 14 días. Así que imagínense que todas las pistas que tengamos son más que necesarias para poder encontrar algún camino que nos abra una puerta y que finalmente nos permita de alguna manera encontrar alguna pista que nos lleve a entender mejor si estamos frente a un contenido real o un contenido falso. Así que bueno, eso también, digo, son herramientas que vamos a ir viendo, y la semana que viene va a haber bastante novedades respecto de herramientas para rastrear un poco personas, para rastrear redes sociales, para rastrear fotos o imágenes para poder verificarlas. Así que eso vamos a trabajar bastante la semana que viene. Después aparece esta herramienta que yo se las recomiendo, que se llama Wayback Machine, que también les voy a compartir el link para que se metan ahí y puedan ir viendo un poco de qué se trata. Porque Wayback Machine lo que hace es guardar, de alguna manera, no todo, pero una parte importante del historial de Internet, de manera que cuando un sitio se da de baja, a propósito, ahí les compartí el link, es archive.org. Lo que pueden hacer ahí es encontrar sitios que han sido dados de baja, y Wayback Machine es como una suerte de repositorio del historial de Internet, que tiene por supuesto mucha más presencia en el idioma anglosajón y en Estados Unidos en particular, pero que vale la pena a veces buscar algún sitio que fue dado de baja y fue parte de una operatoria o de una maniobra de desinformación y uno quiere encontrar el sitio que inicialmente estaba buscando. Así que ahí también hay una herramienta muy interesante y bastante potente. Y archive.org está asociado con esta herramienta que para nosotros es muy, muy importante para el mundo digital y para la investigación o el rastreo de noticias falsas, que es archive.is. Acaban de entrar a archive.org. Bueno, ahora ingresen a archive.is, que es el sitio que permite que uno pueda pegar la URL de una noticia falsa y generar una URL nueva para no darle tráfico. Porque una de las recomendaciones que se hace cuando se trata de desinformación es evitar que el link sobre la información falsa circule, que no tenga tráfico, que la gente no lo pueda compartir. Y la forma de mostrar el entorno específico, tal como fue publicada la noticia, con todo el detalle
de cómo se mostraba la información falsa, es hacerlo de esta manera con esta herramienta que les permite que ustedes peguen cualquier URL y lo que les genera es una URL nueva que no le da tráfico a la noticia original, sino que lo lleva a una suerte de vista de la página, pero en un entorno que no le garantiza tráfico a quien generó la noticia falsa, ¿no? Evita que esa URL se comparta por miles de lugares y que la gente le siga dando clic, le siga dando tráfico y la siga haciendo circular cuando en realidad estamos delante de una noticia falsa, ¿no? Así que digo, esta herramienta es muy útil para eso. También a los fines de guardar la información, si ustedes están reporteando, haciendo periodismo sobre una información y quieren guardar una suerte de captura de cómo se navega esa noticia, bueno, lo pueden hacer con la herramienta de Chrome también, ¿no? Digo, ahí tienen el camino, que son seleccionar los 3 puntitos que aparecen a la derecha arriba en Chrome con opciones. Ahí van a más herramientas y en más herramientas guardar página y ahí les guarda una vista como HTML para de alguna manera navegar, entre comillas, la página, pero a nivel local, solamente a nivel de su computadora, para que puedan ir viendo y guardando la información que necesitan para algún análisis o para esta circunstancia. Ahí alguien pregunta si las herramientas son gratuitas. Todas estas herramientas son gratuitas. La mayoría de las herramientas que vamos a compartir, tanto hoy como la semana que viene en particular, muchas son gratuitas y en algunos casos tienen la famosa versión freemium, o sea, una versión gratuita para algunos usos y una versión premium para algunos usos avanzados, un poco más complejos, pero les diría que en general para el 99% de las acciones que necesitamos para verificar información hay herramientas gratuitas. Por supuesto que si uno tiene la versión paga, por ahí hace las cosas un poco más rápido o más fácil, pero nada de lo básico que necesitamos para verificar necesita herramientas pagas en general. Así que digo, ese es un dato interesante, viene muy bien la pregunta y es parte también de lo que nos gusta compartir en los seminarios, ¿no? Que la gente pueda acceder a herramientas gratuitas. Bueno, acá, digamos, nosotros les sugeríamos, acá encontramos este ejercicio de una noticia que se publicó en el momento en que Assange fue detenido en la embajada de Ecuador. Y salió esta noticia en Infobae de que efectivamente el abogado supuestamente había dicho que por lo menos el gato se había salvado. Entonces, como de alguna manera ejercitarse con la desinformación y tratar de rastrear en qué casos una información es real o no, o está de alguna manera tomando información real, ¿qué harían para verificar esta información? ¿Qué pasos seguirían? ¿Qué harían primero? ¿Quién me cuenta cómo haría con este tipo de nota si tuvieran que verificarla? Les voy a compartir el link a la noticia acá en el chat para el que quiera entrar. Así pueden ver un poco más de contexto de la noticia que publicó Infobae. ¿Qué me dirían? ¿Cómo harían? Pues ya el título, digamos, es un poco llamativo, ¿no? Estamos hablando del gato de Julian Assange en vez de hablar del foco del tema, que es la detención del titular de Wikileaks, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el gato de Julian Assange, que acompañó por años al activista en la embajada ecuatoriana en Londres, fue puesto a salvo y retirado de la sede diplomática antes de que el fundador de Wikileaks fuera detenido por la policía británica.
¿cómo harían para rastrear, por ejemplo, si ese es el gato de Julian Assange o no? Si el gato estaba o no en la embajada y si realmente fue salvado o no fue salvado, entre comillas, antes de la detención. Algo aprendieron la semana pasada los que ya estuvieron con la búsqueda de operadores booleanos, por ejemplo en Twitter. No sé si estoy tirando pistas, estoy confundiendo un poco más, pero si alguno se anima a decir algo, vendría bien. Hola, hola. Bueno, primero siguiendo los pasos del método para la verificación, por un lado lo que haría es, el título tiene una del abogado de Julian Assange, buscarlo a ver si es ver si aparece en otras noticias, realmente es. Empezaría por ese lado. Exactamente. Bueno, eso es un muy buen camino, digamos, ¿no? Todos esos pasos que contaba. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Todos esos pasos son totalmente conducentes. No sé si está Soledad por ahí, que en algún momento creo que iba a aparecer en la sala y después no sé si reapareció o no apareció. Pero si Soledad está por ahí, me gustaría que se presente a retomar un poquito lo que habían visto en la clase anterior de los operadores booleanos, porque lo que podríamos hacer como una cuestión un poco también vinculada con este tema es rastrear, por ejemplo, si en la cuenta de Twitter de Assange, que era un poco su canal de comunicación con el exterior, en algún caso aparece el gato, sea en alguna mención o sobre todo en alguna foto. Y para eso hay algunos atajos que ustedes vieron la semana pasada que tienen que ver con operadores booleanos, para que, por ejemplo, me traiga solamente tweets de la cuenta de Assange que tengan foto. Y de esa manera puedo ahorrarme un montón de camino en vez de revisar toda la cuenta de Twitter de Assange, puedo empezar a mirar solamente las fotos y en todo caso tratar de identificar si ese gato tiene algún nombre, que sería otra pista para encontrar. Y podría poner algún término como una palabra clave que pueda ser embajada, por ejemplo, o Ecuador, o alguna cosa así, que me ayude a filtrar la cantidad de tweets que había en la cuenta y de esa manera llegar más rápido a saber si había o no había un gato. Si mal no recuerdo, digo, para contar el final de la historia, el gato era de la embajada, no era de Assange, pero como que estaba ahí y ya vivía ahí cuando Assange llegó. O sea que tampoco era como el gato de Assange, sino que Assange, como estaba todo el día encerrado y no hacía otra cosa, casi que lo adoptó como mascota. Pero bueno, es información que se puede verificar un poco siguiendo los pasos que decían ustedes, haciendo búsqueda reversa de imágenes, viendo si ese gato realmente existe y es de la embajada o es un gato cualquiera, cómo se llama el abogado para rastrear si es realmente el abogado. Si dijo o no dijo eso, yendo al cable de Reuters, a ver si hay ahí alguna declaración que se corresponda con esto. Bueno, hay como varios caminos para proceder y esto es un poco el tipo de ejercicio que les recomiendo que hagan para que puedan aplicar como paso 1, paso 2, paso 3 y de esa manera ir incorporando lentamente el método desconfío como cualquier otro método de verificación que los ayude a rutinizar el proceso y hacerlo de manera cada vez más automatizada. Digamos, nosotros llegamos a un momento donde ya ni siquiera tenemos que pensar o mirar qué pasos nos toca dar, sino que ya los hacemos
de manera bastante automatizada, pero siempre es importante documentar el proceso. Y esto es algo que hay que aprender también en fact-checking y que los periodistas somos poco proclives a documentar lo que hacemos. Hay que documentar el proceso para, por ejemplo, si en un momento detecto que hay otros medios que publicaron la noticia, bueno, en un documento dejo links a esos otros medios que han publicado la noticia porque probablemente tengan un dato que en algún momento me sirva. Si hago búsqueda reversa de imágenes y veo que efectivamente el gato es un gato de la embajada, bueno, dejo el enlace a esa otra foto donde el gato aparece de nuevo asociado a la embajada porque sé que en algún momento me va a